Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tina Cerega, soy de la Universidad Casagrande de Guayaquil, Ecuador. Muy contenta de participar y de ser invitada en este coloquio internacional de Tactical Media, no solo por el tema, sino también por estar organizado desde la Ciudad de México, que es una ciudad en la que decidí estudiar mi doctorado, no solo por la oferta o el nivel académico, sino porque considero que es una gran ciudad a la que quiero mucho. Bueno, esperemos que podamos conversar sobre este trabajo, ¿no? Y doy paso en este momento a las diapositivas. El trabajo se llama Cuerpos Monstruos, Subjetividades Políticas en el Freak Show Digital. Ya digamos que surge de dos tipos de procesos de investigación. El primero, denominado Dos formas de ser máquina, subjetividad, capitalismo y redes, que fue parte de mi doctorado en 17 institutos críticos y que fue guiado por la doctora Ana Pato, y entre los lectores estuvo también Eloika Loca, ya que también generado contactos precisamente para esta presentación, y a quienes les agradezco mucho por sus lecturas y guía de este trabajo. Y por otro lado, el grupo de investigación que se llama Digitalidades Contemporáneas, que está articulado a una serie de cátedras, ya tanto de comunicación como de filosofía y psicología, en donde realizamos estudios de enfoque crítico o empírico, pero sobre todo en los que articulamos de manera interdisciplinaria la comunicación digital con otras áreas como el arte, la teoría crítica y la psicología. ¿Ya? Como decimos o había presentado, hay un trabajo que es más general o más macro, ¿no? Que es una investigación de la que voy a presentar un proyecto que se desprende precisamente de este estudio doctoral, en el que trataba de analizar críticamente las redes sociales como dispositivos del semiocapitalismo y entendidas como condiciones para diversos tipos de producción subjetiva y de carácter maquínico. ¿No? En ese sentido, en el grupo de investigación entendemos que estos modos de subjetividad, corporalidad, socialidad, no deben entenderse como un afuera de la máquina, sino dentro o articulados con las propias máquinas técnicas, ¿no? No debemos olvidar, obviamente, que tenemos un contexto que podemos en esas redes. Esto también en el marco precisamente de un semiocapitalismo, que sabemos que es un capitalismo de muchos nombres, pero quizás lo más importante de ese capitalismo, de esta etapa que estamos viviendo, es que muchos autores lo denominan como una economía subjetiva, es decir,
un capitalismo en el que la subjetividad se convierte en una suerte de equilibrio del sistema económico, ¿no? Este capitalismo de consumo y financiero que está guiado por la obsolescencia programada, ¿no? Y en donde los valores de signo a veces son mucho más importantes que los valores de uso, ya que los objetos van a ser desechables o por su diseño o precisamente por estrategias de marketing, ¿no? En ese sentido, este que genera una producción de modos y de mundos que está articulada a una serie de fenómenos de distintos tipos de sociedad, ya, y que está a su vez articulado a diversos dispositivos tecnológicos, ¿no? Entre ellos, obviamente, las redes o plataformas. Estos flujos pueden ser, por un lado, como dicen los autores, de naturaleza asignificante, ¿no? Ahí entendemos, por ejemplo, los productos financieros o la data, ¿no? Que es la que producen precisamente y venden este tipo de plataformas y que generan unos procesos de modulado de la subjetividad a través de esto que entendemos, o por lo menos mi trabajo quería plantear como la deuda digital, que es una extensión del hombre endeudado, pero también del prosumidor, ¿no? De este productor, consumidor, como un obrero de datos que tiene o se ve envuelto en unos procesos de captura en el marco de estas economías de la atención. Y por otro lado, unos flujos ya que consideramos de carácter significante, que son estos signos, marcas, que buscan la adhesión a ciertos estilos de vida y que generan unos procesos de modelado tanto de las identidades como de los cuerpos digitales, ya que se ven inmersos, que tienen como referencia esto que los autores denominarán como unos mundos listos para usar. Esto genera unas identidades, subjetividades, corporalidades, showroom, ya donde estos cuerpos capitalísticos intentan siempre ser uno de estos mundos que el capitalismo de alguna manera propone y que es una de las formas de ser máquina, la capturada. Esta frase, el ser uno de ellos, es quizás la que abre precisamente esta investigación, que también estuvo muy inspirada por la película Freaks, ya del año 1932, que sabemos que generó una gran polémica, sobre todo ya porque decidió contar entre sus actores o contar entre su elenco unas personas precisamente con estas corporalidades diversas, ¿no? Y que en ese sentido ya presentaba una historia ya que desde el punto de vista narrativo también era desde el punto tenía un carácter moral, ¿no? En donde se enfrentan los monstruos morales con los monstruos físicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esta historia de amor, ¿no? Donde reconocemos, obviamente, de esta pareja diversa, ¿no? Donde la historia trata de relevar a esta hermosa mujer que es parte precisamente en este contexto del circo, y a una trapecista que se enamora, pues obviamente, de este enano, ¿no? De este hombre, ¿no? Y que en algún momento devela precisamente que es un amor por interés, obviamente uno podría también leerlo desde el otro punto de vista, si él también no estaba interesado precisamente en una mujer como ella en términos de belleza y lo que eso agregaba en otros sentidos. Pero en todo caso tenemos esa historia, ¿no? En donde de alguna manera ella, que se devela como un monstruo moral finalmente, se termina convirtiendo en un monstruo físico, ¿no? Que es el monstruo más terrible del circo, que es como lo presenta el dueño, ¿ya? Y es precisamente la historia de cómo ella pasó, ¿ya? De ser esta bella mujer, ¿ya? A por su monstruosidad moral convertirse en precisamente el peor monstruo de todos. ¿No? Y como decía en esta frase, pues aparecen, pues obviamente en el marco todos estos monstruos que no pidieron venir al mundo, pero al mundo terminaron viniendo de alguna manera, ¿no? Eso da como resultado este trabajo que corresponde a una de las reflexiones vinculadas a la segunda
Por otro lado, vemos inmediatamente la noción de captura, ya que esos mismos cuerpos, identidades, contenidos van convirtiéndose en datos y tienen que utilizar las condiciones de la propia plataforma para visibilizarse. Las tendencias, los algoritmos, los hashtags, etcétera, ¿no? Que son también recursos desde el capitalismo como tal. ¿No? En ese sentido, si entendemos al circo más bien como un espacio estriado, ¿no? El TikTok, en cambio, podría ser un espacio liso, lo voy a poner entre comillas, porque está dentro de este lugar crítico, ¿no? Donde se articula precisamente desde el capitalismo muchas condiciones de la sociedad de control, donde lo corporal, si bien está despatologizado, a su vez va siendo modulado por este capitalismo de plataforma y también incluido como parte precisamente de este discurso de las diversidades y de la marca, ¿no? Ahí también los cuerpos, los influencers se autoexplotan y son explotados en la medida en que se convierten en datos para ser vendidos. Pero en todo caso, lo que nos interesa es esta segunda forma de ser máquina, ya en donde hay unas articulaciones en relación a las redes, ¿no? Como decía Fernández, Porta, la idea de ser nadie a pasar de ser cualquiera, y bueno, dejar de ser nadie ya es también un discurso del mercado, es también un discurso capitalista, pero también es una dinámica de resistencia que estos cuerpos que no entran dentro de la norma pasan a ser como cualquier cuerpo en el caso de los algoritmos, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto de monstruos o de nómadas como dispositivos epistémicos, ¿no? Donde estos personajes, estos cuerpos interpelan estas identidades binarias, estos cuerpos funcionales y bellos, ya que están armados por estas imágenes del capitalismo tradicional, pero que vamos viendo que a medida que va pasando el tiempo se van diversificando. Por responsabilidad social, dirán algunos, que podríamos ponerle entre comillas, pero también obviamente para ganar mercados que son de alguna manera diferentes. Por eso podríamos decir que lo que va sucediendo, una nomenclatura, es una suerte de ocupación, ya que van haciendo estos cuerpos una suerte de ocupación virtual, obviamente a partir de los recursos que la misma máquina da, ¿no? Pero se convierten en máquinas de guerra, en una suerte de estrategias de polinización, en una creación de otro mundo, podríamos decir en el sentido de estos autores, ¿no? Donde están otros cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es interesante pensar las redes donde quizás hay cada vez más libertad para los monstruos físicos, sin embargo, tenemos en cambio otros procedimientos que donde caen encima, donde son precisamente tachados, eliminados, ya aquellos monstruos que consideramos morales, ¿no? Donde todo el tiempo también estamos viendo este tipo de historias de las cancelaciones, entre otras precisamente, ¿no? Pero aquí tenemos unas máquinas deseantes que se van apropiando de estas máquinas técnicas con estos cuerpos que podríamos denominar como fuera de sitio. Nosotros hemos ideado una suerte de clasificación de estos cuerpos, de estos monstruos, por decirlo así, sobre todo en la red social TikTok, que tiene un algoritmo que podría ser diferente de algunas otras redes, y que los hemos catalogado como los incompletos, los no binarios, los desechables, los no humanos, ¿no? Los incompletos, estos cuerpos en relación a la discapacidad, ya donde pueden completarse o no los no binarios, que de alguna manera enfrentan la binariedad en términos de la sexualidad, los desechables, que podemos decir que son todos los caídos del capitalismo y exhiben sus crisis de ansiedad, sus problemas laborales, su, de alguna manera, crisis de salud mental, y están los poshumanos que quizás están más en el ámbito de la creación, ¿no? Del ámbito del arte, ya donde ya van haciendo articulaciones con precisamente las máquinas, los cyborgs, etcétera, pero donde ya veamos que lo humano como forma ya va siendo de alguna manera desafiado. Estos cuerpos también se van apropiando ya precisamente de todos los epítetos, desde la teoría CRI, podríamos decir, ya, de todos esos enunciados que otros les dicen, ¿no? Maricón, trapito, indígena, enana, sordo, hashtags interesantes como el de la vida amputada, van ubicando que hay vida en esa amputación también, ¿no? En ese sentido, y que
terminar, voy a dejarlos con una serie de videos ya donde ustedes van a poder ver algunos de ejemplos precisamente de estas diferentes corporalidades y subjetividades. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Y espero que esto les haya parecido de interés y podamos conversar. Up, down, 1, up, down, 2, up, down, 3, up, down, 4. Just made another one, baby. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it? Начинаю принимать приглашения на Новый год. В гостях не вредничаю. Ем, что дают. Пью, что наливают. Cuenta que sí tengo pareja. No mames, morra, no tengo ni pareja ni la espalda. No mames. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa' la oscuridad. Anime is an important part of our culture. Oh, look at him tremble. He's gonna burst a blood vessel because I dissed his wife. Don't you like it when these diamonds look like? I'm a little closer, sexy boy.